Voy a contarte uno de los errores más grandes que yo he cometido en mi vida en esto de manifestar la realidad o la vida que uno sueña o que uno quiere vivir. ¿Ok? Y esto lo tomé realmente conciencia hoy en la mañana, cuando estaba leyendo el libro de Neville Goddard, El poder de la conciencia. Me lo leí completo. Y acá te explica cómo es todo el proceso completo de creación de realidad. En realidad Neville Goddard dice que la creación ya está terminada, que nosotros tenemos la posibilidad de elegir entre ese campo de infinitas posibilidades qué es lo que nosotros queremos vivir o manifestar, ¿ok? Y bueno, hay mucho, tiene muchas joyas la verdad, pero voy a contarte primero lo que para mí fue relevante hoy, que tiene que ver con la atención. A ver si encuentro, mira justo. El gran secreto del éxito es enfocar la atención en el sentimiento del deseo cumplido, sin permitir ninguna distracción. Todo progreso depende del incremento de la atención. Las ideas que te impulsan a la acción son aquellas que dominan tu conciencia, aquellas que poseen tu atención. La idea que excluye todas las otras del campo de tu atención disparan en acción. Y después tengo anotado varias cosas, ¿no? Que tu atención debe ser desarrollada, controlada y concentrada para que puedas cambiar exitosamente el concepto de ti mismo y así cambiar tu futuro. La atención se desarrolla por ejercicio repetido o hábito. Por eso es importante practicar todos los días esto. La visualización creativa o las prácticas que uno realice, hay que hacerlas todos los días, porque la atención se desarrolla por ejercicio repetido o hábito. A través del hábito una acción se vuelve más fácil y así en el transcurso del tiempo da lugar a una habilidad o facultad que luego podrá utilizarse para usos importantes. Cuando obtienes control de la dirección interna de tu atención ya no estarás parado en aguas poco profundas, esto es valiosísimo, sino que te lanzarás a la profundidad de la vida. Tú caminarás en la asunción del deseo cumplido en un cimiento incluso más sólido que la tierra. ¡Wow! Tú caminarás en la asunción del deseo cumplido en un cimiento incluso más sólido que la tierra. ¡Wow! Tremendo. Te lo voy a resumir, te lo voy a explicar para que vos lo entiendas en criollo, ¿ok? Cuando nosotros practicamos, esto es lo que yo te decía que hoy estuve dándome cuenta, que fue mi error. ¿Cuál fue mi error? Y también te voy a hablar de mis aciertos. Mis aciertos, por ejemplo, fueron muchas veces cuando yo tenía una atención clara de lo que yo quería lograr en mi vida o lo que yo quería vivir en mi vida. ¿Se entiende? Como ser intencional en eso. Y todos los días dirigir mi atención hacia eso. Por ejemplo, yo ahora estoy viviendo acá por unos días porque ya dentro de poco me voy, pero estoy viviendo en un barrio que la verdad que es muy lindo el barrio. Es uno de los barrios más con patios grandes. Una casa de la casa allá al frente, ¿no? Tienen patios grandes, casi todas las casas tienen piletas, buenos autos, son casas grandes. Es como en esta zona, es como el barrio más top, por así decirlo, entre comillas, porque ni siquiera es top, pero bueno, es como de los más, ¿no? Y acá viene cuando te hablo de la atención. Yo justo antes de mudarme a esta casa, yo escribía en un cuaderno, vivo en una casa con un patio grande, o sea, anotaba varias características que yo que quería tener y yo vivía en esta zona, o sea, en mi mente vivía en esta zona. Incluso hay una plaza que está acá cerca, yo me venía a caminar por acá y caminaba, me iba a esa plaza, me sentaba ahí, como si esa fuera la plaza de mi barrio. Y luego surgió, de un día para otro, mudarme y me mudé acá y justo fue donde yo me imaginaba, el barrio que yo me imaginaba. Entonces mi atención yo la estaba dirigiendo hacia acá, ¿se entiende? Eso lo podemos aplicar a cualquier cosa. Ha hecho viajes o esto mismo que te contaba hace el video anterior de surfear. Yo esas cosas las controlaba muy bien. ¿Por qué? Porque lo asumía internamente. O sea, son asunciones internas. Y eso es lo clave. O sea, cuando vos lográs entender esto, es pum, listo, ya está. No necesitas más. Necesitas entender esto nomás. Es integrarlo. Incluso vos ya lo hacés hoy en día, no es que es algo que tenés que hacer algo muy extraño, sino que vos ya lo hacés. Solamente es que lo dirijas hacia tu atención concreta o intencionada de lo que vos querés experimentar o vivir. Ahora, el error más grave que yo cometí fue durante mucho tiempo soltar eso.
fue no darle más importancia a la visualización creativa, no darle importancia a escribir mis objetivos o mis metas, o no darle importancia a programar mi mente o a escuchar eh, las ideas que estaba metiendo en mi mente, ¿se entiende? Sino como dejarme a vivir como cualquier persona, digamos. Y eso me llevó a estados que yo no, si tuviera que elegirlo, nunca lo elegiría, ¿se entiende? Pero es porque mi mente estaba como muy al azar. En cambio, cuando uno lo enfoca, ahí sí las cosas suceden. Yo, por ejemplo, en un momento me acuerdo, en otra etapa que me fui a vivir a un lugar que se llama La Caldera, ahí pasaron varias cosas mágicas que fueron usando esto de la atención. 3 cosas, fácil, te voy a explicar. Yo en ese momento vivía en el centro y no quería estar más en el centro. Entonces yo escribía en un cuaderno, vivo en una casa rodeado de naturaleza, rodeado de árboles, rodeado de animales felices, hay un río cerca, arroyo cerca. Y al poco tiempo, por circunstancia de la vida, una persona que conocí me llevó a tal lugar que yo no conocía y fui. Y terminé viviendo en una casa rodeado de árboles. Al frente mío había una montaña, bajaba un arroyito de la montaña. Por atrás de la casa pasaba un canal que era del río. Y al lado, en el terreno al lado, habían caballos, habían tucanes. Era, qué sé yo, era un lugar, lo que había escrito, básicamente. En ese lugar se me había puesto la idea de escribir un libro. Entonces yo puse una imagen en la pared que decía como que escribía un libro y que mucha gente compraba el libro y cosas así. Y yo en ese tiempo tenía una academia, que era la Academia Semillas Estelares, donde yo enseñaba terapias. En ese tiempo estaba enseñando tameana. Y también escribía, que tengo 500 estudiantes en mi academia. Y escribía y escribía. Y todos los días como que empecé a programar mi mente en ese sentido, en esa idea. Lo que pasó meses después, no sé, por lo menos te diría 3, 4 meses después, cuando fue que realmente como que empezó a explotar, en mi academia empezó a entrar un montón de gente. Empecé a tener gente que me ayudaba para justamente atraer gente que quiera formarse, a través del marketing y demás. Y, y empezaron a entrar gente todos los días, 6 personas, 10 personas, 5 personas, todos los días empezaron a entrar gente prácticamente en automático a la academia. Y logré tener más que esas 500 personas, o sea, si vamos a la historia larga, logré tener más de esas 500 personas que yo me había propuesto. Incluso yo me acuerdo que había hecho una afirmación, que era como una frase que todos los días repetía a la mañana, que decía que tenía 500 estudiantes en mi academia, y no quedó ahí. Después, al tiempo, ahí mismo empecé a escribir un libro, después lo publiqué y también lo vendí, mucha gente también lo compró y no era en sí de vender el libro, sino era en sí de dar un conocimiento a través de ese libro, ¿no? Que también era una técnica de sanación, que se llama Sion, que la creé yo con cristales de cuarzo, ¿ves? Y también mucha gente accedió a esa información, después di cursos sobre eso también y demás. Pero ¿a qué voy? Todo eso fue sucediendo porque mi atención yo la iba dirigiendo hacia ese lugar, ¿se entiende? Incluso después, por ejemplo, cuando me fui a vivir a Uspallata, después de esa etapa me fui a vivir a Uspallata, que está en Mendoza, y también cuando llegué a Uspallata, mi idea era que iba a vivir en una casa en el kilómetro 12, o sea, desde Uspallata 12 kilómetros más. Y ustedes saben que fue de una manera increíble, que varias personas se fueron comunicando entre sí, hasta que llegó la posibilidad de ir a alquilar una casa en el kilómetro 12, con el cual ahí había muy pocas casas. Y se dio. Y me terminé yendo a vivir ahí, frente a la montaña de la cordillera de los Andes, y también, bueno, tuve una experiencia re bonita, ahí una casa grande que me encantaba mucho. Pero ¿por qué pasaba todo eso? Porque hacia ahí va la atención. No se trata esto de mi vida, de mi experiencia de vida, lo que te quiero explicar. Lo que te estoy explicando es que lo que determina todo es la atención. En cambio, estamos en una sociedad en la cual estamos sumidos en la distracción. Y estamos sumidos en... o sea, el nivel de conciencia antes a lo que te estoy explicando ahora con la ley de Asunción es que la vida es algo que sucede, es algo que me pasa, que yo soy víctima de la vida, ¿se entiende? Ese es como el nivel de conciencia anterior en el cual te dicen, no sé, cada cosa que vos vas experimentando, que es algo negativo entre comillas, es algo que no te gusta, en realidad vos lo podés cambiar.
simplemente asumiendo el estado de que te querés cambiar. Te doy un ejemplo. Yo ahora me voy a mudar de donde estoy viviendo, entonces yo, por ejemplo, ahora puedo asumir el estado o el deseo de dónde quiero que sea el próximo lugar donde voy a vivir. ¿Se entiende? Porque tengo libertad, puedo elegir otro pueblo, otra ciudad, otra provincia, otro país, cuánto tiempo, cómo quiero que sea el lugar. ¿Se entiende? Entonces, eso es clave, porque si no uno va como en... como funcionando así como... ¿Cómo te digo? No sé qué palabra explicar de nuevo, pero es como que si vas rebotando por la vida viendo qué te toca, o esto, ¿no? De como sentirse víctima de la vida, de que uno no controla las cosas, cuando en realidad sí tenés un poder de controlar tu propio viaje, tu propia experiencia. Y Neville Goddard lo explica claramente en este libro que era Ley de Asunción, y vamos a leer una frase más y ya con esto termino, mirá. Tú das belleza en lugar de cenizas cuando concentras tu atención en las cosas como te gustarían que fueran en vez de como son. Tú das gozo en lugar de luto cuando mantienes una actitud alegre a pesar de las circunstancias desfavorables. O sea, es lo que te estoy explicando. Y ya con esto cierro, porque esta es una joyita, mira. Cuando hayas descubierto que tu propia imaginación controlada es tu salvadora, tu actitud será completamente alterada, sin ninguna disminución del sentimiento religioso, y dirás de tu propia imaginación controlada, mira esta vida, la encontré en un árbol... Bueno, es muy largo, pero te lo voy a resumir, mira. Esta vid significa tu imaginación, que en su estado incontrolado gasta su energía en pensamientos y sentimientos inútiles o destructivos, lo que te estoy explicando. Pero tal como la vid es podada cortándole las ramas y raíces inútiles, tú podas tu imaginación al sacar tu atención de todas las ideas desagradables y destructivas y concentrándote en el ideal de tu deseo. ¿Se entiende? Creo que ya se entendió, ¿no? Suscríbete al canal si te gusta el video, déjame alguna pregunta si hay algo que no se entienda. Pero a lo que voy es que el juego este es interno. O sea, lo más importante es el estado interno, es tu estado mental. Entonces, y emocional también, físico, bueno, todo, pero es tu propio estado. Y vos tenés que sugestionarte todos los días, autosugestionarte todos los días, desarrollar tu atención de una manera en la cual puedas dominarlo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el error? El error es estar distraído de los pensamientos, ideas vagas, emociones dispersas, todo eso, cosas de pensar en cosas destructivas, en cosas negativas, todo eso es distracción, todo eso es error, está mal. Eso es pecado. Según este libro, el pecado es fallar al blanco. ¿Okay? ¿Qué es lo que sí hay que hacer? Desarrollar la atención. Y eso lo entendí hoy de la mañana. Porque hoy en la mañana hice una visualización en la cual hice un cambio de estado, enfocándome en lo que yo quiero construir para mi vida, para mis próximos años, meses y años. Y ahí me di cuenta que, claro, cuando yo estoy ahí, estoy en ese estado, es lo que hay que sostener ese estado, es lo único que tengo que hacer todos los días, sostener ese estado, porque todo lo que sucede en esa experiencia va a manifestar ese resultado. ¿Se entiende? Todas las demás personas, los eventos, todas las cosas que vayan surgiendo, van a ir alineados de alguna manera para que se termine manifestando el resultado final en el cual yo le puse mi atención constantemente todos los días. Y para eso uno tiene que ser consciente. O sea, podés manifestar inconscientemente o podés manifestar conscientemente. Que es decir, tomar una decisión de quiero manifestar esto en mi vida, elijo manifestar esto, y lo integrás, como que ya lo estás viviendo, lo estás sintiendo, lo estás visualizando, lo estás proyectando, lo estás sintiendo, lo estás tocando, estás viviendo esa experiencia. Y por una ley universal, más tarde o más temprano lo vas a terminar experimentando en tu vida. Suscríbete al canal. Yeah.